Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo, como estaréis viendo por el título, el wrap-up del mes de febrero. Durante este mes he leído un total de 8 libros, así que comencemos. El mes de febrero lo comencé leyendo a uno de los autores más relevantes de la literatura japonesa durante el siglo XX, Mori Ogai. De este autor tenía muchas ganas de leer algo, así que decidí empezar por Vita Sexualis, que es una de sus obras más cortas y que además en su momento fue censurada y retirada de las librerías por ser demasiado obscena y escandalosa, así que con esa premisa dije pa'lante. Y la verdad es que no me gustó tanto como esperaba. Vita Sexualis es una especie de autobiografía mediante la que Mori Ogai se dedica a criticar el naturalismo y el realismo de su época, porque consideraba que las novelas naturalistas de aquel momento tenían demasiadas escenas de sexo o que sus autores estaban demasiado obsesionados con el sexo. Entonces decidió escribir esta novela como una manera de ir en contra de esa moda de meter el sexo en todas partes. Y aquí nos encontramos al protagonista, que se llama Kanai, que básicamente nos va narrando desde que tiene 6 años hasta que es adulto. Y es una autobiografía donde se nos cuenta cómo ha influido el sexo o el deseo sexual en este personaje, y que nos intenta hacer ver que si bien es importante el deseo sexual en las personas y en la manera en que nos relacionamos y todo esto, realmente no es tan relevante como los libros de aquel momento nos querían hacer creer. Sabéis que las autobiografías no son mi especialidad, y pese a que este libro es bastante corto, se me hizo muy cuesta arriba porque me aburrió. También quiero decir que lo que tiene escandaloso bajo nuestro punto de vista no lo es, porque yo con esa premisa me esperaba cosas un poco más, ¿cómo decirlo?, picantes o más peliagudas. Las escenas donde se nos habla de sexo o donde el sexo está incluido de alguna manera no son tan escandalosas desde nuestra perspectiva. Entonces, bueno, si esperáis una historia salseante, esto no es lo que os va a ofrecer el libro, ¿vale? Es una historia bastante normalita, como ya digo, autobiográfica, y no tiene mucho más. El siguiente libro que me leí, y que es un libro que tardé muchísimo en leer, no os recuerdo si fueron como unas 2 semanas, y que por culpa de este libro yo pensé que iba a leer súper poco en el mes de febrero y me tuve que poner las pilas las últimas semanas, fue Oro y Ceniza de Pierce Brown. Oro y Ceniza es o bien la cuarta parte de la saga de Amanecer Rojo o bien la primera parte de la siguiente trilogía sobre Amanecer Rojo, que sea la trilogía Oro y Ceniza, ¿vale? Se puede considerar de las dos formas. Es una trilogía que el autor anunció hace unos años que iba a escribir cuando ya se suponía que el universo de Amanecer Rojo había sido cerrado, pero bueno, el autor decidió hacer como otra trilogía aparte, y esta novela Oro y Ceniza transcurre 10 años después de Mañana Azul, que sería como la última parte de la trilogía principal. No os voy a contar mucho de qué va porque obviamente es una cuarta parte de saga, pero sí que me gustaría incidir en que, como siempre, la pluma del autor es magistral, las tramas y las subtramas están súper bien llevadas. Lo que más me ha gustado de esta novela es el desarrollo tan brutal que han sufrido los personajes. Tened en cuenta que han pasado 10 años, ¿vale? La saga de Amanecer Rojo comenzó con un protagonista, Darrow, con 16 años, y en este libro lo tenemos con 33, y la verdad que la evolución que ha sufrido el personaje, bueno, digo de Darrow porque es como el protagonista, pero todos en general, pero específicamente Darrow, la evolución que ha sufrido desde el primer libro hasta este es brutal. Es una novela que, igual que todas las de esta saga, es muy densa. Cuesta mucho leerla porque hay muchísima información, porque todo el rato están pasando cosas, porque hay muchísimos personajes. Como ya he dicho en varias ocasiones, estos libros, si no te los lees seguidos, es muy fácil que pierdas el hilo de la trama o que se te olviden la mitad de los personajes, porque ya digo que son historias extremadamente complejas. Y bueno, eso, en mi caso tardé un montón porque es un libro muy denso que no te puedes leer así en plan a correprisa, sino que tienes que dedicarle tu tiempo. Pero desde luego a mí me fascinó, seguramente sea una de mis mejores lecturas, y es que este autor nunca me decepciona. La siguiente novela que me leí fue una novela ligerita y corta para poder digerir Oro y Ceniza, y se trata de La bruja de Biertan, de Verónica Cervilla. Si no recuerdo mal, este libro lo recomendó Luna de Books Moon, o lo vi en un wrap-up suyo o algo así. Luna, si ves este vídeo, manifiéstate, porque yo juraría que lo encontré gracias a su canal. Y en La bruja de Biertan tenemos como dos líneas temporales. Por un lado tenemos a Krina y Belkan, que son un matrimonio normal y corriente, hasta que de repente un día a Krina le anuncian que su marido la ha denunciado, no saben muy bien por qué, y por ello la tienen que trasladar junto con su marido a la torre de la prisión.
La Torre de la Prisión es una edificación en la que en la Rumanía del siglo XVI se encerraban a los matrimonios que tenían algún tipo de problemas o de discusiones para que durante un tiempo vivieran juntos, teniendo que compartir absolutamente todo, y mediante esa convivencia pudieran hablar y solucionar sus problemas para volver a ser un matrimonio idílico. Entonces encarcelan a Krina junto a su marido en la Torre de la Prisión. Krina no tiene ni idea de por qué está allí ni de qué es lo que sucede, y su marido se niega a darle las razones por las que están ahí encerrados, y lo único que hace es entregarle un diario. Este diario es la segunda línea temporal, donde tenemos como protagonista a Mítica, una muchacha que es una niña completamente normal, hasta que un día conoce a un niño gitano, Razvan, y a raíz de ahí se da cuenta de que ella es capaz de hacer magia, de que tiene poderes y de que es una bruja, por lo que comenzará a escabullirse de su casa e ir hacia el poblado gitano para que allí las mujeres le enseñen cómo ser bruja y todo lo que tiene que aprender acerca de la magia. Esta es una historia que me gustó mucho, sobre todo por la ambientación, porque transcurre en Viertan, que es un pequeño pueblo de Transilvania, y también porque va de brujas. A mí las historias de brujas me gustan bastante, y el hecho de que la magia esté relacionada con los gitanos y de que se nos hable un poco, pues eso, de esta comunidad también me pareció muy interesante. Sin embargo, si no le di tan buena nota es porque siento que es una novela que se quedó un poco corta en cuanto al desarrollo. Me habría gustado que se hubiera profundizado mucho más en ciertos temas, y también por el final. Si bien el final es sorprendente, es un final que te sorprenden porque desde el principio han mantenido engañado al lector. Es decir, tú desde el principio crees una cosa y luego cuando llegas al final te das cuenta de que lo que has creído durante toda la novela era mentira, y que el narrador, o en este caso la autora, nos ha estado mintiendo desde el principio para poder darnos un poco ese plot twist final. Y eso fue algo que no me gustó, porque si bien a mí me gustan mucho los plot twists, no me gusta que los plot twists sean porque el autor te ha mentido de manera deliberada, porque entonces, quiero decir, así cualquiera puede meter un plot twist. Y no sé, por esos dos detalles no le di tan buena nota como esperaba, pero aún así es una novela que recomiendo mucho y que está súper chula. La siguiente novela que me leí, y que probablemente sea una de mis mejores lecturas del 2021, que me sorprendió muchísimo y doy desde aquí las gracias a Babelio por enviármela, es Los muertos nunca mienten, de Stephen Spotwood. Creo que era así. Sí, Spotwood. O algo así. Es un thriller donde nos encontramos a la protagonista, que se llama Willow Jean Park, o Will, como le gusta que la llamen, y es una muchacha que desde muy pequeña huyó de casa por ciertos motivos y terminó viviendo en un circo donde le enseñaron pues a hacer malabares, a ir por la cuerda, en fin, todos los trucos típicos de circo. Pero como los circos están de capa caída, de vez en cuando sus integrantes se dedican a buscar otros trabajillos para poder compensar el escaso sueldo que les da el circo. Y en uno de estos trabajos Will se topa con Pentecost, con Lilian Pentecost, que es una detective bastante extraña, y Pentecost decide que en ese encuentro Will tiene todas las características que ella necesita para una ayudante, así que decide contratarla. Al principio Will no quiere, porque no quiere abandonar el circo, y finalmente acepta. Este libro está narrado desde la perspectiva de Will y básicamente es como una especie de diario de la protagonista, donde nos va contando cómo es su vida con Lilian, cómo es su relación de amistad y los casos que van llevando a cabo. En concreto, Will se centra en un caso específico y se trata de la muerte de Abigail Collins. La familia Collins es conocida por ser unos grandes empresarios y por ser multimillonarios, y Abigail Collins de repente aparece un día muerta en una fiesta que ella misma ha organizado en su casa durante el día de Halloween, y lo curioso de todo esto es que la encuentran con la puerta cerrada, es decir, es el típico caso de asesinato que transcurre a puerta cerrada. Esta novela es un thriller al uso, ¿vale? O sea, como thriller no aporta nada nuevo al género, es ágil, es entretenido, está lleno de plot twist, constantemente están pasando cosas, no te esperas quién es el asesino, en fin, todas las características típicas de la novela negra. Entonces, ¿por qué me gustó tantísimo? ¿Por qué destaca? Para empezar, porque Lilian Pentecost tiene esclerosis. No sé vosotros y vosotras, pero yo hasta ahora no he leído ningún libro donde haya personajes con esclerosis múltiple, y eso para mí ya es un gran punto a favor porque se le da visibilidad a esta enfermedad. Otra cosa que también me gustó mucho fue que Will perteneciera a un circo y ver cómo todas las habilidades que ha aprendido en el circo, que aparentemente pueden resultar inútiles, resultan de lo más útiles cuando tienes que resolver un crimen. Además de eso, tanto Pentecost como Will me parecen personajes absolutamente magníficos. Son mujeres súper fuertes, que tienen muchísimo carácter, que tienen mucha mala leche, las dos son ultra inteligentes, no se dejan pisotear. Will es súper mordaz, con la lengua afilada,
no se calla ante las injusticias. En fin, las protagonistas me parecieron absolutamente sublimes. Otra cosa que también me gustó es la narración, la prosa es espectacular. Me gusta mucho que Will esté constantemente interactuando con el lector, que te llame de tú, porque así estás como más integrado dentro de la historia. Mi siguiente lectura fue Panteón 1 Convulsión, que es la quinta parte de la saga de Memorias de Idún, en este formato de bolsillo que yo me estoy leyendo. Este libro forma parte de mis retos de lectura para este año. Oro y Ceniza también, que se me ha olvidado mencionarlo. Oro y Ceniza forma parte del reto del libro con portada blanca y este forma parte del reto del libro con portada amarilla. Tampoco os voy a contar nada porque es prácticamente final de saga. Lo único que quiero destacar es que aquí en este libro se indaga todavía mucho más en Idún, sobre todo en sus religiones, en sus diferentes razas, y que no es un libro que se centre ya tanto en Jack, Victoria y Kirtash, sino que se centra en otro tipo de personajes que pertenecen a razas muy diferentes. Entonces en este libro podemos ahondar muchísimo más en la cultura de Idún. Y eso es lo que más destacaría de esta novela. La siguiente lectura fue un poco decepcionante porque había estado teniendo muy buenas críticas, se había movido mucho en las redes sociales, la portada es una absoluta preciosidad. Se trata de Un vestido para los malditos de Otto Kraus. ¿De qué nos habla esta novela? Nos habla de una especie de, no sé si considerarla distopía, pero bueno, de una sociedad o de un mundo donde la moda tiene muchísima importancia. Existe un lugar llamado la Casa de la Moda que está protegido y patrocinado por la corona y las clases altas compran allí pues sus atuendos, sus vestidos y demás porque es como el sitio más privilegiado y más cool del universo. Nuestra protagonista es Emmeline, que toda su vida ha querido ser diseñadora y verá su oportunidad cuando la Casa de la Moda decida incluir a una chica entre sus aprendices que no sea de clase alta, porque normalmente todos los años la Casa de la Moda se abre para que un cierto grupo de chicas vaya allí a aprender costura y terminen convirtiéndose en costureras, pero hasta el momento, como he dicho, solamente admitían a las clases altas, pero como está habiendo una especie de revolución por parte del pueblo y cuestiones políticas que están un poco hasta las narices de estos privilegios, pues la Casa de la Moda se ve obligada a incluir a una chica, digamos, de baja alcurnia. Entonces Emmeline se presenta y termina ganando un puesto ahí. Por supuesto, cuando entra a la Casa de la Moda se da cuenta de que todas las chicas contra las que tiene que competir, porque sí, es una competición y la que quede la última pues tendrá los privilegios para trabajar con las mejores clases, pues eso, que todas las chicas que van a competir con ella básicamente la odian por pueblerina y se dedican a putearla lo indecible porque para ella sería un horror que una pueblerina ganara la competición. ¿Por qué no me gustó este libro? Porque es la selección, o sea, literal, que es la selección pero con costura. Tenemos una selección en la que solamente una de las chicas puede llegar al final, todas son chicas privilegiadas y, oh casualidad, la protagonista es la única no privilegiada, la que tiene todo en contra, la pobrecita, la del pueblo, todas van en contra de ella, todo el mundo la odia, en fin, es que literalmente es una copia de la selección. Lo único que cambia es que en vez de un palacio estamos en una casa de costura, pero las dinámicas entre los personajes son exactamente las mismas. La protagonista es un calco de América, pero con cero carisma. No sé, es que me esperaba otra cosa y la verdad que fue bastante decepcionante. Además de eso tenemos un instalog de manual, que es que nada más aparecer el chico y ver cómo la protagonista lo describe, dices, este va a ser tu interés romántico, y es que efectivamente es lo que pasa. Entonces es una novela que está bien para leértela y ya está. En plan, novela ligera, que se lee rápida, que te entretiene, que tiene salseo y poco más. O sea, si os gusta la selección es una novela que os va a gustar, pero incluso a mí me gustó más la selección porque por lo menos, yo que sé, tenía crítica social. Pero es que en esta obra la crítica social brilla por su ausencia y la poca que hay, pues, en fin, para eso, pues que no lo hubieran puesto. Pero eso, que si os gusta la selección, desde luego, esta es una novela que vais a disfrutar. El siguiente libro que me leí es Almendra de Won Pyun Song, ¿vale? Yo y los nombres coreanos. Almendra es una novela muy cortita en la que se nos cuenta la vida de Jun Jae. Seguramente esté pronunciando los nombres fatal, pero lo siento. Que es un niño que nació con las amígdalas muy pequeñitas, del tamaño de una almendra, y eso le impide tener sentimientos. Más que tener sentimientos, expresarlos. Desde el momento en que se descubrió por qué este niño era tan raro y tan diferente a los demás, pues su madre y su abuela intentaron educarlo para que fingiera las emociones porque le costaba mucho relacionarse con los demás, le costaba mucho interactuar porque era incapaz de expresar nada, y la cosa parece que va evolucionando hasta que sucede un trágico evento en el que fallecen tanto su abuela como su madre y de repente Jun Jae se queda completamente solo. Junto con todo esto conocerá a Goni, que es el típico macarra que hace bullying en las clases. Por supuesto, Jun Jae se convertirá en el blanco de sus burlas, en el blanco de
sus palizas porque es un niño que no puede sentir. Entonces Goni básicamente se dedica a soltar toda su ira y toda su frustración sobre Junjae y a meterle palizas. Es una historia que me gustó mucho porque me parece muy original, porque está súper bien escrito, es muy fácil empatizar con el protagonista, entender cómo se siente él, y si acaso mi único pero es digamos la cierta justificación, no justificación, pero la manera en que se trata el personaje de Goni. Y es verdad que poco a poco en la novela Goni y Junjae van como estableciendo un cierto vínculo y que poco a poco se va desarrollando una amistad entre ellos, pero el discurso este de Goni en realidad es malo porque su familia ha sufrido mucho, porque tiene problemas en casa y todo esto. Es un discurso que a mí personalmente no me termina de convencer porque, aunque no se justifica el comportamiento de Goni a través de los problemas que tiene en casa, sí es como que te dice, sí, mira, Goni mete palizas, pero mete palizas por esto. No sé si me explico. Entonces, esa parte me chirrió un poco y no me terminó de convencer porque, sinceramente, a mí el personaje de Goni me parece que es una mala persona y que lo que sucede en su casa o lo que haya tenido que vivir no justifica que sea un maldito maltratador. Pero bueno, al margen de eso, es una novela que me gustó muchísimo y que os recomiendo. Y ya el último libro que me leí durante el mes de febrero es un libro que llevaba muchos años arrastrando. Se trata de Ciudad de Ceniza, la segunda parte de la saga principal de Cazadores de Sombras. Digo que lo llevaba arrastrando muchos años porque yo esta saga me la leí como hace, ¿qué?, 10 años. Cuando Cassandra Clare anunció que iba a sacar una, no sé si es trilogía o saga, sobre Alec y Magnus, que son como mi pareja favorita de todos los tiempos, dije, hola, yo necesito leerme esos libros. Pero claro, no me acordaba de qué sucedía en Cazadores de Sombras. Entonces, hace unos años me propuse releer la saga, me releí el primero, me releí el segundo, llegué a reseñar en el blog el primero, pero el segundo como que me dio pereza y se quedó la cosa ahí. Así que cuando hace unos meses la booktuber Raquel Bookies anunció que iba a hacer una lectura conjunta de la saga de Cazadores de Sombras, dije, este es mi momento. No os voy a contar mucho de qué va porque es segunda parte, tampoco os voy a hablar de qué va Cazadores de Sombras porque yo creo que a esas alturas todo el mundo conoce Cazadores de Sombras. Como comentarios generales diré que no recordaba que Cassandra Clare escribiera tan bien, o sea, a mí la prosa de Cassandra siempre me ha gustado mucho, pero no sé, como que me sorprendió recordar lo bien que escribía esta mujer. No recordaba que Clary era tan odiosa, la protagonista. Bueno, a ver, yo siempre odié a Clary, a mí siempre Clary me parece una petarda, ¿qué queréis que os diga? Pero como leí el libro hace muchos años, tenía la idea de que si lo leía a unos 10 años después con mi mentalidad actual y con mi perspectiva actual más adulta, pues quizá iba a comprender mejor a Clary, el por qué hace lo que hace, el por qué piensa como piensa, pero no. De hecho, al contrario, incluso le he odiado más que la primera vez que me leí Cazadores de Sombras. Clary me parece un personaje muy egoísta, me parece un personaje que está completamente, absolutamente obsesionado por Jace, que va de sí, me preocupo por todo el mundo, pero en realidad solo se preocupa por lo que a ella le interesa. Tengo muchas ganas de continuar con esta saga, ahora que parece que he cogido carrerilla, lo que no sé es si esperarme a que Raquel Bookies pues inicie o planifique la lectura del tercer libro o si empezarla por mi cuenta. Creo que me esperaré a la lectura conjunta para tener un poco más de motivación. Pero bueno, que mi intención es a lo largo de este año, de ser posible, pues releerme, si no toda la saga principal, al menos gran parte, para poder reengancharme con el universo de Cazadores de Sombras. Y hasta aquí mi wrap-up de febrero. Espero que os hayan interesado los libros que os he comentado. Decidme si los habéis leído, si los conocéis, si tenéis algún interés en leerlos. Recordad que me podéis seguir por redes sociales, en Instagram y en Twitter, donde voy actualizando mis lecturas, donde voy subiendo las reseñas que se publican en el blog y donde os voy anunciando los vídeos que se publican en el canal de YouTube. Recordad seguirme o echarle un vistazo también al blog, donde reseño todo lo que leo y ahí doy una opinión mucho más extensa y pormenorizada de mis opiniones sobre los libros. Por supuesto, si os ha gustado este vídeo, en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Recordad que subo vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.